Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Oyentes de Educación al Día, les tenemos una importante nota donde un funcionario del Ministerio de Defensa denuncia la posible insubordinación de algunos militares al presidente Petro. Escuchemos. Un abogado del sector defensa asegura que ha visto militares retirados convocando a reuniones con los activos para incitarlos a la insubordinación y no presentar armas ante el presidente Gustavo Petro, y que en la fuerza se persigue a quienes votaron por este en las elecciones. El abogado Jorge Iván Reyes trabaja en la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa hace más de 2 décadas. Yo trabajo en el grupo contencioso, que es el grupo que recibe todas las demandas contra el Ministerio de Defensa Nacional, y ya tengo 22 años de servicio. El abogado Reyes denunció ante Noticias 1 que grupos de militares retirados estarían instigando a militares activos para que desconozcan como jefes supremos de las Fuerzas Armadas al presidente electo Gustavo Petro. Dice que tiene suficiente información para hacer este señalamiento. Se han hecho una serie de reuniones de veteranos y gente de la reserva, algunas asociaciones de soldados, en donde se está promoviendo pues adelantar demandas, tutelatones, marchas, protestas, incitar mucho a los comandantes de las fuerzas para que no le den parte a un guerrillero, porque eso sería la máxima derrota de las fuerzas militares en la historia. Significa que se oponen a que las Fuerzas Armadas del Estado le rindan honores al nuevo presidente de la República en una ceremonia de reconocimiento de su jefatura suprema. Al señor presidente de la República de Colombia. El abogado Jorge Iván Reyes, quien conoce bien el sector defensa, afirma que fue invitado a una de esas reuniones, pero que se negó a asistir luego de conocer, según él, que oficiales, suboficiales y soldados retirados estaban incitando a antiguos compañeros suyos que todavía están en las filas a ignorar el mando de Gustavo Petro. La reunión pues no bajaba de 40 a 50 personas, pero se vienen haciendo estas reuniones solicitándole a la cúpula de que haga algo, que no reconozca al comandante, lo reconozcan como comandante supremo de las fuerzas militares a Gustavo Petro. Reyes asegura que por estos hechos se presentarán muy pronto denuncias penales ante la Fiscalía. Yo no podría decir nombres porque ya hay unas acciones legales en curso, pero son directores de algunas organizaciones de la Reserva de Veteranos del sector defensa que son muy reconocidos. No voy a decir nombres porque de pronto lo dicen en un momento de acaloramiento, de pronto se van a retractar. Reyes denuncia que él y algunas organizaciones de antiguos militares en retiro que respaldaron a Petro han sido víctimas de amenazas. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí.
Continuamos en su programa Educación al Día, que se emite todas las noches 7:30 por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. En alguna ocasión el senador uribista Carlos Mejía le dijo a Petro que se fuera, que sobraba. Pero Petro le respondió que cuando fuera gobierno no sobraba. Eso sí, que leyera más. Usted es el que sobra, aquí senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso. El día que nosotros seamos gobierno, senador Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tenderemos la mano, los escucharemos. Serán quizás minorías políticas en ese momento y aún así no saldrá de nosotros la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez ni por equivocación el considerar que ustedes sobran en Colombia, porque ustedes son parte de Colombia, y entender que una nación se construye como un pacto nacional, como un pacto entre diversos en donde nadie sobra, en donde todos y todas son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra, lo necesitamos aquí, lo necesitamos y quizás igual de vociferante, ojalá un poco más leído. Lo necesitamos para construir la reconciliación nacional. Pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos que no sobra, entonces sí le sugerimos algo. Deje de amenazar a los que no piensen como usted y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran, porque esa manera de pensar es la que en 2 siglos de historia nacional nos ha conducido a 40 guerras civiles y a una guerra perpetua. Durante 2 siglos aquí hemos escuchado la misma frase. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Este es su programa Educación al Día, que se emite todas las noches 7:30 con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Importante la entrevista concedida por primera vez después de ser electo el presidente Gustavo Petro a Daniel Coronel y la revista Cambio. Escuchemos. Señor presidente electo Gustavo Petro, primero que todo le quiero agradecer haber aceptado tener su primera entrevista después de la elección con la revista Cambio. Y quisiera empezar planteándole una reflexión. Usted llega a la presidencia con la votación más alta en la historia de Colombia, pero la segunda votación, la votación en contra suya, es también la segunda más alta en la historia de Colombia. Es una señal de que muchas personas están asustadas con su llegada, con su elección. ¿Usted qué les dice a esas personas que rechazan su elección? Bueno, digamos, en general hay una disminución de la abstención y por eso tenemos las más altas votaciones de lado y lado. La que obtiene Hernández es muy similar, incluso geográficamente, a la que obtuvo Duque. Yo creo que tienen la misma raíz, el mismo sentimiento político. Es una votación andina, de pequeño municipio, más su liderazgo en el nororiente colombiano, que es de él. Logra un éxito al atraer la mayor parte de la votación de Federico. Y por eso su votación en Antioquia, por ejemplo, logra el cometido, que es sumar su propio liderazgo con las votaciones, llamémoslas así, conservadoras del país. Es un país, allí hay un país que ha sido poco entendido por
las fuerzas progresistas de Colombia. Es un país, digamos, de clase media, relativamente estable, hay un campo popular también que le apuesta a que Colombia no cambie, o que cambie en un sentido diferente al que nosotros pensamos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Después de la primera vuelta, evidentemente para usted no se veía fácil voltear ese resultado. Usted llega al poder, digamos que con unas resistencias fuertes de lo que ha sido la clase política tradicional. Sin embargo, no solamente logra usted voltear ese resultado, sino que a pocos días de haber sido elegido, pinta tener una gobernabilidad bastante sólida, incluso mejor de la que pudo haber tenido Duque, comparable tal vez con la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos. ¿Cómo logra usted eso y cómo va a hacer para que no se le desbarate? Eso tiene que servir para algo, digamos, no es simplemente por hacerlo. Digamos, el objetivo es construir un nuevo clima político, que sabiendo que existen las diferencias marcadas, porque las elecciones las reflejaron así, esas diferencias no se transmiten a partir del sectarismo. En eso hay que luchar tanto con el sectarismo de las derechas como con el sectarismo de las izquierdas, porque la polarización es eso. No es que existan diferencias, en todo país las van a existir, han existido y seguirán existiendo, porque de eso se trata el ser humano, sino que esas diferencias no se transmiten a partir del sectarismo. Porque el sectarismo en Colombia lleva a la violencia, ese es, digamos, un síndrome en la historia. Lo que hemos logrado, y hay una conversación que ya está planteada con Álvaro Uribe Vélez, hay otra planteada con Rodolfo Hernández, es básicamente construir un clima que yo llamaría de paz, de diálogo, sin pensar en unanimismos, porque eso no va a existir nunca en una sociedad humana. Es más, eso acabaría con la esencia misma del ser humano. Veremos si se produce, y eso tiene que ser en meses. Si pasa un año y no sucedió nada, el gobierno empieza a tener vientos en contra y las posibilidades de las reformas se deshacen y el cambio se vuelve una ilusión. Es importante pues que usted esté estableciendo un clima de diálogo digamos, con quien ha sido su contraparte en la derecha, que es el expresidente Álvaro Uribe, y también que esté haciendo estas alianzas con grupos políticos del centro e incluso más tendiendo hacia la derecha. ¿No le preocupa que termine su gobierno pareciéndose a los anteriores por cuenta de estas alianzas? Sí, eso es un peligro. Cuando se plantea el cambio, digamos, hay dos fuerzas que se tensionan. El intento de cooptación de un gobierno por las fuerzas, digamos, tradicionales, privilegiadas en el poder, etcétera. Es, bueno, ahora intentemos, ya ganó este señor, ahora intentemos ganárnoslo para que no cambie nada. Esa es una fuerza que actúa. Y va a actuar implícita y explícitamente. Explícitamente en el Congreso de la República. Entonces muchas agrupaciones dirán, vamos a volvernos de gobierno, vamos a entablar el diálogo con el gobierno, pero para achicar sus reformas, para moderar, morigerar, como quiere llamarse, el poder de las reformas. Y hay otra fuerza que va a estar en la base misma de la sociedad, que es la que ha votado, que es la que salió de entre las piedras. Son esos jovencitos y jovencitas que decidieron que van a pedir más reformas y más profundidad en las reformas. El gobierno va a quedar en medio de esas dos fuerzas.
Y quizás todo termine en un punto medio, porque esa fue mi experiencia en Bogotá. O sea, moderar las reformas también un poco. Pero hacerlas, porque en el fondo el gobierno es una transición. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Su revolución es buscar que haya capitalismo, Pues que eso se acabe el dije, feudalismo. eso ¿Le lo dijo usted en dije, su discurso? Eso lo dije, yo creo que sonrojea a mis amigos de la izquierda, pero eso lo dije en el discurso porque incluso desde una visión de izquierda, porque todo eso es en plural, una sociedad avanza desarrollando sus fuerzas productivas, es la ley, y avanza hacia otras formas de producir, pero solo si sus fuerzas productivas se expanden. Y el capitalismo es un gran disparador de las fuerzas productivas de una sociedad. No se ha encontrado una forma de producir diferente que no sea esa, el capitalismo, para expandir la capacidad productiva de un país. Presidente. Tiene sus problemas que los estamos viviendo, la crisis climática, el problema ambiental, el exceso del consumo en las sociedades que lo logran. Pero nosotros tenemos unos déficits para cumplir nuestras necesidades básicas que implica que tengamos que desarrollar un capitalismo que sea capaz de suplir las necesidades y de absorber la mitad de la sociedad colombiana. Ahora, ese capitalismo será democrático, es lo que yo propongo. Será regulado, es lo que yo propongo. ¿Regulado frente a qué? Frente al medio ambiente, frente a la dignidad humana, laboral, frente a un Estado que tiene que conducir el desarrollo económico hacia la industria y hacia el conocimiento, porque espontáneamente Colombia no fue capaz de hacerlo. Nuestra economía quedó en un raquitismo. La mitad de la gente no tiene prácticamente soluciones económicas, las rebuscan, pero no hay, digamos, una posibilidad de oportunidad económica. Entonces, desarrollar el capitalismo en cierta forma es contra viejas esclavitudes, contra viejos feudalismos mentales, muchos, y reales, por ejemplo, en relación a la tierra. Es tener tierra por tenerla sin producir. Eso es feudalismo, eso no es capitalismo. Y claro, alguien dirá, tiene el derecho de que la tierra no se produzca. En una sociedad, en una humanidad con hambre, ese derecho no existe. Sí. Lo que existe es el derecho a que la tierra fértil produzca alimentos. Y eso lo hace el capitalismo. El capitalismo no deja la tierra improductiva. Usted claramente llega al poder con una agenda reformista ambiciosa y lleva años hablando del acuerdo nacional. No es, digamos, el primer líder político colombiano que habla de eso. Ese concepto que se lleva, digamos, cocinando tantos años, algunos lo ven con cierto romanticismo, otros lo ven como mermelada disfrazada de otra cosa. Concretamente, ¿cuál es el acuerdo nacional que usted va a plantear ahora que nos hablaba de su reunión con Uribe y Hernández? Proponer el acuerdo nacional es ahora, en mi opinión, no solamente un tema de fuerzas políticas que se expresarán en el Congreso y bajo las formas que usualmente usa el Congreso, que es la coalición de mayorías, que es pues, los proyectos de ley, los consensos alrededor de los proyectos de ley, que en eso el Congreso tiene una experiencia que no es mala, digamos. Lograr al final, claro, muchas de las leyes yo nunca estuve de acuerdo en muchas, pero los procedimientos parlamentarios logran de alguna manera pues, aprobar leyes. Pero eso no es el acuerdo nacional.
lo incluye. El Congreso vendría a ser el instrumento para volver realidad un acuerdo nacional. Es más, yo diría que la ley clave para expresar un acuerdo nacional, que ya no es la Constitución, porque está ahí, sino el plan de desarrollo, que es muy técnico, la gente casi no le pone cuidado a esas discusiones, pero que debería expresar lo que yo llamo un acuerdo nacional. Y entonces el acuerdo nacional, ¿dónde se hace? El Congreso lo puede tramitar, lo puede expresar, pero el acuerdo nacional se tiene que generar en unos espacios que no son propiamente los parlamentarios, que son sociales, donde también hay política, obviamente. Esos espacios, en primerísimo lugar, a mí me gustaría que fueran los regionales, para encarar de entrada el conflicto, porque el conflicto que tenemos hoy tiene unas especificidades regionales, no se puede tramitar homogéneamente a nivel nacional y es un error, sino que hay que dejar aflorar en cada región eso que ha determinado el conflicto en esas regiones, ojalá logrando, como se produjo electoralmente, que salgan de debajo de las piedras la sociedad misma, no los grupos armados. Y entonces aquí la conciencia de quienes han detentado siempre el poder es clave. Pues, ¿quieren seguir detentando el poder excluyendo la base de la sociedad? Pues la sociedad está allá. Esto no es como cuando habló mi hija Sofía y la cogieron en campaña como si el día de elecciones fuese a haber un estallido, no. Esté yo, no esté este gobierno, no esté este gobierno, si este gobierno no es capaz, mi gobierno, si no es capaz de hacer transformaciones, la sociedad estalla. Si no hay una válvula democrática Claro. para tramitar esa inconformidad, vamos a ir hacia la violencia, es lo que usted dice. Estalla, pues, violencia. Estamos viendo Ecuador, ¿no? No me puedo meter ya mucho en eso, pero es un estallido. Ahí, otra vez. Lo vimos en Chile. Chile tramitó eso, pues lo está tramitando de una manera pacífica y democrática. Puntos suspensivos, hay que ver qué sigue. Entonces, en ese proceso yo creo que han salido anomalías, tratando de llevarnos al pasado. Entonces, represiones sobre opositores, presos políticos, en Nicaragua, por ejemplo. Quienes están presos en Nicaragua, y aquí ya me meto otra vez en camisa de 11 varas, son los que hicieron la revolución contra Somoza. Y que fueron compañeros de armas de Ortega, que ahora los persiguen. Y que fueron amigos nuestros. Sí. Y están presos. ¿Y por qué? Digamos, porque hay unas derivas que ya no son propiamente hacia la democracia. Y eso hay que evitarlo. Quiero que bajemos un momento a la coyuntura de actualidad, a la tierra. Ayer el pacto histórico decidió que Roy Barreras va a ser su candidato a la presidencia del Senado. Y esto, digamos, frustra unas aspiraciones legítimas de dirigentes de izquierda, de Gustavo Bolívar, que encabezó la lista del Senado, de María José Pizarro, que es la hija de Carlos Pizarro León Gómez, de Alexander López, un dirigente sindical muy connotado. Y pienso que sobre usted prevaleció un sentido pragmático. Usted necesita una persona que tenga la experiencia, la cancha, como decimos, para poder sacar adelante una agenda legislativa de reformas y que tenga interlocución con esos viejos lobos del Congreso, que usted conoce y que sabe que no son fácilmente manejables. ¿Cómo fue la decisión de inclinarse por Roy Barreras, que no es un signo de cambio, pero sí puede ser un operador político práctico? Sí, el cambio está en las reformas. Las mayorías, ¿para qué son? O sea, ¿para qué queremos ser mayoría en el Congreso? No hay otro objetivo que no sea que se aprueben unas reformas. Si las reformas no se aprueban, no vale la pena tener mayorías.
nosotros podemos izquierdizarnos. Y entonces no todo es para nosotros y el poder entonces es de la izquierda en el Congreso y quien le pone la banda presidencial a Petro es la hija del comandante Pizarro. Simbólicamente tiene su importancia, pero la eficacia de nosotros no se nos demandan solo símbolos, se nos demanda es que cambiemos el país. Sí, y ahí nos medimos. Ayer tuve una experiencia, les voy a comentar, que no estaba en mis planes. Yo fui a hablar con Duque. Y bueno, eso es protocolario. Él al principio frío se fue humanizando en la conversación. Y al final rompió ahí incluso los protocolos y me llevó a un rincón del palacio, un pasillo allí, que habían dos de estos soldados con vestidos de la época de la independencia, y había una urna. Entonces yo quiero mostrarle esto. Y entonces fui y vi la urna, y la urna es la espada de Bolívar que nosotros recuperamos. Que estaba en mi última noticia, la espada recuperar es un verbo generoso. Sí. Se la robaron. No recuperamos. Y estaba desenvainada. Ajá. Que estar desenvainada tenía un significado. Estaba desenvainada ayer cuando se la mostraron. Sí, ahí en la urna está desenvainada. Eso es porque ese fue el significado de esa acción. Jamás envainaré mi espada hasta que haya justicia en Colombia. Colombia no era la palabra que usaban. En mi patria, justicia. Es la espada de la justicia. Y por eso nosotros la recuperamos. Y la entregamos. ¿Cierto? Que eso fue un acto ahí público de Navarro. Y la metieron en una bodega y nunca más volvimos a saber de la espada. Y ayer la vi, yo nunca la había visto. Ayer la vi, parece que fue Duque. Yo le había dicho a Santos alguna vez, bueno, pues usted, ¿por qué no me entrega a la alcaldía la espada de Bolívar? Eso no pasó. Eso no pasó, pero estaba ahí. Y entonces vi la espada y esa espada me toca guardarla a mí ahora. Y entonces me pareció todo, digamos, claro, eso no lo entiende mucha gente, pero para mí claro. Pero Duque, ¿qué le dijo? ¿Por qué lo llevó, digamos, a hacer rincón a la espada? Qué significaba. ¿Cuál fue el mensaje que le dio ahí? No, simplemente me la mostró, pero él sabía qué significaba para mí esa espada. Sí. ¿Qué significaba? Claro. Yo tengo una especie de déjà vu. La espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que... La primera vez que hablamos usted y yo, hablamos de la espada de Bolívar. Sí, porque eso tiene un significado. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.